Cuando yo iba a la escuela, el objetivo de la evaluación era encontrar lo que el alumno no sabía. Y eso es horrible, porque es buscar aquello que no se encuentra, que el alumno seguramente no leyó. Yo recuerdo que cuando fui a dar mi primera práctica para recibirme de profesora, en una escuela secundaria tenía que dar 3 clases de historia de la educación y llegué temprano a la escuela, gracias, y entré a la sala de profesores, esperando que se haga la hora para entrar, y había un grupo de profesores de biología preparando una prueba. ¿Y saben dónde buscaban las preguntas? En las notas al pie de los textos, porque ellos sostenían que ningún alumno leía las notas al pie. Y entonces la idea era cómo encontrar preguntas que los alumnos tuvieran dificultad para responder. Y yo, parada ahí, les confieso que casi retrocedo y vuelvo y digo, me dedico a otra cosa, porque esto no es lo que quiero en principio en la educación, en la enseñanza, sin saber muy bien en ese momento qué significaba el tema de la evaluación. Entonces pensamos que la evaluación tiene que ser una oportunidad para que los estudiantes hagan visibles sus saberes, hagan visible lo que han logrado, puedan identificar sus fortalezas y sus debilidades como estudiante, además de la función de certificar, acreditar que mientras los sistemas educativos y las políticas educativas definan que así tienen que ser los sistemas de acreditación, nosotros necesitamos dar cuenta de esos aprendizajes. Pero por supuesto que hay muchas maneras de hacerlo y las maneras de hacerlo de hoy no tienen que ver con esa primera imagen que les mostraba de Mafalda. También nos interesa entender la evaluación como una oportunidad para saber dónde estamos y planear el futuro. Y digo el futuro de un niño adentro de un aula, el futuro de una escuela, el futuro de un país en relación a su educación. Y también, por supuesto, nos interesa fundamentalmente que la evaluación impacte en la mejora de los aprendizajes. Entonces, ¿cómo caracterizamos a esta evaluación? Lo han dicho quienes refirieron hace un ratito al sentido de este encuentro. Hablamos de una evaluación formativa. Y la evaluación formativa tiene algunas características que quiero compartir, porque cuanto más entendamos el sentido del nuevo paradigma de evaluación, más fácil después nos va a hacer pensar en las estrategias, pensar en el cómo. Nosotros hablamos hoy de una evaluación continua, no hablamos más de evaluación al final de un proceso únicamente, sino en realidad nosotros estamos evaluando a nuestros estudiantes cotidianamente, pero no en el formato de tomándoles prueba cotidianamente, sino estamos todo el tiempo mirando lo que hacen, tratando de entender por qué no comprenden algo, ayudarlos a avanzar en sus aprendizajes, monitorear sus trayectorias, con lo cual estaríamos hablando de un proceso de evaluación de manera continua. Centrada en los estudiantes, y esto es un cambio bastante importante porque nosotros venimos de un modelo donde prácticamente, por eso hablaban hoy de la copia, ¿no? Que alguien salga bien en una evaluación era que pudiera repetir casi con exactitud lo que estaba escrito en un texto o lo que un docente dio en su clase, y cuanto más igual, cuanto más idéntico a ese texto, a esos apuntes, a eso que el docente dijo, mejor es el rendimiento académico y mejor la nota, la calificación que recibía. Si algún estudiante escribía con sus propias palabras, esto no era bien reconocido. Entonces, venimos de un modelo donde no estaba la evaluación centrada en el estudiante, sino en un rendimiento que era prácticamente una copia de aquello que se había enseñado. Y así como hoy nos cuestionamos y muchos autores hablan que hoy en realidad deberíamos hablar de, en lugar de copyright, right to copy, ¿no? El derecho a copiar cuando algo está bien y no castigar a quien copia algo que está bien, además de, por supuesto, la producción propia. Focalizada en competencias, y ustedes saben que hoy hay mucha discusión en el mundo entero
con ideas de cómo unir contenidos con competencias o capacidades, lo que Perkins también definió como el concepto de infusión, que es pensar en enseñar y, por supuesto, evaluar competencias más, uno diría, saberes, contenidos, porque desarrollar una competencia sin un saber específico nos quedaría, vieron, como cuando uno está primero en un extremo, que solo se evalúan contenidos, saberes, datos, informaciones, después pasamos a otro extremo que se evalúan supuestamente solo competencias, hasta que logramos un equilibrio entre evaluar competencias que tienen incluidos contenidos. Contextualizada, y después voy a mostrarles algunos ejemplos de cómo pensar una evaluación puesta en contexto, favorecedora de procesos. Carla hace un ratito mencionaba, bueno, cómo el alumno puede aprender y convertirse en alguien que gestiona su propio proceso de aprendizaje, cómo la evaluación debería contribuir a desarrollar habilidades metacognitivas y procesos de reflexión y de autorregulación, y cómo la evaluación formativa debe ayudarnos a buscar evidencias de aprendizaje, y la evidencia no es solamente que un estudiante repita de memoria un texto, sino cómo recuperar una cantidad de evidencias y cómo a partir de esas evidencias ofrecer feedback a nuestros estudiantes. Esto reuniría de una manera, por supuesto, muy sintética las ideas principales de esta nueva manera de mirar la evaluación formativa, considerada por muchos autores como un concepto de evaluar para aprender. Y en ese evaluar para aprender hay identificadas buenas prácticas en relación con este tema. Y la primera idea de las buenas prácticas es tener presente todo el tiempo en las metas de aprendizaje. ¿Qué es lo que quiero que aprendan? Para poder pensar entonces en la evaluación. ¿Cómo quiero que lo aprendan? ¿Hacia dónde estamos llevando la tarea que hacemos cotidianamente en las aulas? La segunda idea es cómo logramos involucrar a los estudiantes en la comprensión de las metas. Nosotros muchas veces, conversando con colegas, nos dicen, pero yo les leo el primer día las metas de aprendizaje. Y ustedes saben que el primer día, uno haciendo una imagen muy clarita, a los estudiantes les entra por aquí y les sale por la otra oreja lo que uno les dice el primer día, por un montón de razones. Con lo cual, decirles el primer día no nos alcanza. Las metas tienen que ser una brújula para los estudiantes y para nosotros los docentes a lo largo de todo el año escolar. Involucrar a los estudiantes en la construcción de criterios. Nosotros venimos de un mundo de criterios ocultos, donde uno no sabía por qué un profesor le puso a uno una nota. ¿Qué criterios? Digamos, la pregunta oculta era ¿por qué nos habrá puesto esta nota? Y nadie conocía los criterios. Y hoy es impensable hablar de evaluación si los criterios, como vamos a ver en un ratito, no los compartimos o los creamos con nuestros estudiantes. Y obviamente cómo usamos la información para tomar buenas decisiones. La información de lo que un estudiante aprende no es para clasificar, para seleccionar, como planteaba Alberto, para dejar a estudiantes afuera, sino la información es un dato que nos tiene que servir a nosotros, los docentes, a los estudiantes, a los padres, a la comunidad educativa en general, para saber dónde estamos y pensar cómo avanzar mejor. Y entonces tenemos algunas ideas que pensamos que hay que revisar, que hay que de alguna manera mirar desde otra perspectiva. Y la primera es cómo logramos coherencia entre los modos de enseñar y los modos de evaluar. Nosotros tenemos muchos ejemplos hoy donde vemos, por ejemplo, que está muy de moda el aprendizaje basado en proyectos. Y la verdad que es una muy buena estrategia y funciona, y cuando está bien pensada es una muy buena manera de que nuestros estudiantes aprendan, pero también nos encontramos con docentes que después de trabajar con proyectos nos dicen y mañana tomo prueba escrita. Y entonces uno dice, hay algo que no está funcionando bien, o estamos trabajando por proyectos, y entonces cómo la evaluación tiene que ser coherente con ese modo de enseñar,
O si voy a tomar una prueba con 5 preguntas para evocar información, se supone que debo haber enseñado de la misma manera. Entonces, en realidad, la pregunta por la evaluación nos lleva inevitablemente a la pregunta sobre la enseñanza. Cuando nos preguntamos cómo estamos evaluando, inevitablemente vamos a llegar a la pregunta que es cómo estamos enseñando. Con lo cual, cuando intentemos, como dirían los tecnólogos hoy, hackear la evaluación, vamos a tener que hackear inevitablemente la enseñanza. La segunda idea es cómo incluimos en la planificación la evaluación. No sé bien cómo lo manejan aquí en Perú, pero en Argentina, en Uruguay, en Chile, países que recorremos habitualmente, se usaba una planilla de planificación que decía objetivos, contenidos, actividades, recursos, tiempos, y la columna más flaquita, la última, decía evaluación. Y esa columna flaquita de evaluación decía en general prueba escrita, ¿no? O parcial en el caso de la universidad. Y uno dice debería ser una de las columnas más gorditas, no más flaquitas, donde deberíamos pensar allí en los criterios de evaluación, en cuáles son las evidencias que vamos a recoger, en qué momentos vamos a ofrecer feedback, qué tipo de evidencias vamos a recoger, en qué momentos va a haber autoevaluación, en qué momento va a haber evaluación entre pares. O sea, debería ser, uno diría, la columna o el espacio con mucha información acerca de cómo pensamos evaluar a nuestros estudiantes acompañando los procesos de enseñanza. Necesitamos, como les decía hace un ratito, criterios públicos, compartidos. Hace muchos años que venimos hablando de la necesidad de que los criterios sean públicos, que sean compartidos por otros colegas, por las familias, por los estudiantes, por supuesto, porque conocer los criterios nos ayuda a entender hacia dónde vamos, qué se espera de nosotros. Y mal podría yo saber qué se espera de mí si nadie me lo dice. Si no son claras, uno diría las reglas de juego. Necesitamos, variedad de instrumentos de evaluación. Nosotros decimos hoy en el mundo entero que no hay 2 estudiantes iguales, no hay 2 estudiantes que aprendan de la misma manera. Sin embargo, a la hora de evaluar, evaluamos a todos los estudiantes con el mismo instrumento. Y uno diría, si somos diferentes en nuestros modos de aprender, en nuestros modos de ser inteligente, en nuestras trayectorias, ¿no valdría una pregunta como, por ejemplo, si yo quisiera pedirles a ustedes a modo de evidencia de evaluación, supónganse qué están entendiendo, qué están aprendiendo, supónganse que este fuera un curso sobre evaluación, y les preguntaría, ¿cuál es la mejor manera que cada uno de ustedes entiende que podría dar cuenta de lo que está aprendiendo? Y estoy segura que alguno de ustedes me diría, yo haría una red conceptual, y alguno de ustedes me diría, yo escribiría un texto narrativo, y alguno me diría, yo utilizaría un ejemplo, yo buscaría algo de bibliografía, yo probaría un ejercicio de evidencia de evaluación con mis estudiantes. Y uno diría, ¿por qué no? Si lo que debería ser una constante en cualquiera de estos recursos que ustedes elijan deberían ser los criterios de evaluación, pero los modos en que los estudiantes nos demuestren lo que aprenden podría tener tanta variedad como estudiantes yo tenga. Entonces, necesito ofrecer variedad de instrumentos de evaluación. El alumno que es bueno de manera auditiva se beneficia si yo le pido que explique oralmente, y el alumno que es bueno en escritura si le pido que haga un texto escrito, y el alumno que es bueno en arte, y el alumno que es bueno en educación física, y el alumno que es bueno porque ha desarrollado su inteligencia espacial, ¿por qué no podría utilizar recursos para dar cuenta de lo aprendido? Esto nos ayudaría a desarrollar prácticas metacognitivas, a aprender, a saber quién soy, cuáles son mis mejores estrategias para aprender, en qué me va bien y en qué no me va bien,
¿Por qué pierdo tanto tiempo? ¿Por qué elijo un recurso que a lo mejor a mí no me favorece con mi modo de aprender? A mí me gusta estudiar con música y a otro le gusta estudiar en silencio y a alguno le gusta estudiar con amigos y otros solos. Y todas estas son modos diferentes en que yo aprendo y cuanto más conciencia tenga de eso, más autónomo voy a ser como estudiante. Nosotros venimos también de un modelo de que el único evaluador es el docente, el único evaluador es el profesor. Y nosotros sabemos hoy que necesitamos otros ojos, sumar ojos. Los del docente están muy bien, necesito sumar lo de los pares, necesito sumar mis propios ojos revisando mis propias producciones, necesito a veces el ojo extranjero de un docente de otro área, de un docente que no es maestro de mis estudiantes, y entonces sumar variedad de miradas, y entonces desarrollar más habilidades de autoevaluación y de evaluación entre pares. Yo, les habrá pasado a muchos de ustedes, tenía profesores en la escuela secundaria que tenían algún momento del bimestre, del trimestre, que venían con la pregunta, ¿y usted qué nota se pondría? Y era como un momento horrible, porque ¿qué notas te pondrías en función de qué? Del nivel de autoestima, porque obviamente los criterios no eran transparentes. Entonces, con mi grupo de compañeras, fíjense en qué invertíamos el tiempo. Teníamos una tablita con los nombres de todos los profesores y las materias, y en Argentina la calificación era de 1 a 10. Entonces decíamos así, por ejemplo, profesor de literatura, a él no le digas menos de 7, porque él es re bueno con nosotros. Y entonces podés decirle 8, 9, 10. Pero ojo con el de matemática, que piensa que no hay muchos alumnos genios en matemática. Nunca le digas 8, 9. Y nosotros invertíamos la energía en armar esa tabla para el momento que venía la pregunta y usted qué nota se pondría, ¿no? Y eso uno diría, muy lejos está de intentar ser un ejemplo de autoevaluación. Era casi un momento tortuoso para nosotros. Entonces, en esta idea de autoevaluación, de proyectos de tutorías entre pares, ¿por qué nos interesa? Porque un objetivo de la evaluación es que el alumno aprenda a autorregularse. Y autorregularse significa que yo sepa no solamente cuáles son estrategias que favorecen mi aprendizaje, sino saber, por ejemplo, en qué momento yo debería volver a leer un texto, porque evidentemente la primera vez lo leí y no lo comprendí, sin esperar que venga el adulto y me diga que tengo que volver a leer el texto. Nosotros tenemos un sistema de evaluación que la psicología explica muy bien con el concepto de lo que los psicólogos definen como atribución causal, ¿no? ¿Vieron cuando uno le pregunta a un alumno, ¿por qué te fue bien en un examen? Porque me tocó el tema más fácil, porque tuve suerte, porque usé la misma remera que uso siempre que tengo exámenes y de cábala me da suerte. Y uno dice, ¿y tú tienes algo que ver con eso? ¿No? Bueno, siempre hay un agente externo. Al revés, si me fue mal, la profesora me puso un 2. Y la pregunta, ¿y tú qué hacías? Yo estaba sentada ahí y me vino el 2, ¿no? Y esto tiene que ver con una idea de que yo no soy dueño, yo no soy responsable de mi proceso de aprendizaje y siempre estoy esperando de un otro, ¿no? Del adulto, del profesor, del de afuera. Y nosotros necesitamos revertir esa idea de evaluación mirada solamente desde afuera. Y también necesitamos evaluaciones auténticas. Y les voy a contar, la semana pasada trabajando con profesores de física, que siempre nos dicen, bueno, en sociales es más fácil pensar evaluaciones más auténticas. Y un profesor de física, pensando en como repensar la evaluación, decía, miren, nosotros usamos un ejercicio en física que es, entre muchos otros, para el tema de la distancia y la velocidad. Un ejemplo típico es, si usted pone un ratón y un gato
a correr, ¿no? Supónganse que los ponen acá, y van a correr desde aquí hasta donde termina este salón, y para calcular la velocidad, el tiempo, etc. Entonces el profesor decía, en la vida cotidiana, ¿uno hace esto? Uno va a su casa, busca un ratón, busca un gato, los pone en la puerta de su casa, ¿no? Y la verdad es que no. Ahora la pregunta es, ¿cuántas situaciones en la vida real hay, por ejemplo, salir a la esquina de la casa y si arranca una moto y arranca un auto a determinada velocidad y allí hay un semáforo y se cruza una ambulancia en el medio? Digo, ¿cuántas situaciones de la vida real nosotros podríamos utilizar y convertir las situaciones de evaluación en lo que llamamos evaluación auténtica, que tengan que ver más con la vida real, no con la del ratón y gato, que nunca va a suceder, habiendo tantas situaciones de la vida cotidiana que nos permitirían usar el concepto de fuerza y velocidad, por ejemplo, para aprender algo que también nos va a ayudar en la vida cotidiana. Voy a avanzar un poquito. ¿Qué queremos también de la evaluación? Que ofrezca opciones, que el estudiante pueda elegir, como eligen hoy los niños que tenemos atravesados por la tecnología, que si ustedes los ven, tienen 2, 3 años y ya en el iPad eligen con qué juego van a jugar, eligen con quién van a jugar. Los adolescentes juegan en un locutorio o en sus casas en red y eligen los juegos y eligen con quién y eligen modos de resolver. Y la escuela como institución todavía tiene una única propuesta para todos los estudiantes, no solo en la evaluación, sino también en la enseñanza. En la escuela como institución los estudiantes eligen poco. Y cuando hay opciones, en general son opciones más bien extracurriculares o opciones que no ponen de alguna manera en jaque el currículum. Nosotros necesitamos ofrecer opciones porque el mundo en el que están viviendo nuestros niños y jóvenes les ofrece muchas opciones. La ventaja que tenemos en las escuelas es que las opciones las ofrecemos nosotros, los docentes, con nuestros propósitos de enseñanza, con nuestros modos de entender qué sería una buena experiencia educativa para cada uno de ellos. Mientras que cuando eligen solos, en su casa, fuera de la escuela, nosotros no sabemos qué están eligiendo. Entonces tenemos una oportunidad maravillosa en la escuela de ofrecer opciones y articular esas opciones con nuestras metas de aprendizaje. Y un capítulo particular, y lo dejo para lo último, y les diría que es el capítulo que hoy en el mundo más investigaciones hay en el mundo entero, que es el tema del feedback. El tema del feedback en el mundo entero tiene mucho desarrollo porque se ha entendido que el feedback formativo en particular, ha mejorado aprendizajes de los estudiantes. Y no es poco que con una práctica sencilla, como es una práctica de feedback, logremos mejorar los aprendizajes. Como dice aquí, vieron que no hay nada más frustrante que los estudiantes trabajen en un proyecto durante un tiempo para cuando lo están terminando uno le diga, mire, pero no está bien, está lejos de lo que se esperaba, ¿no? En lugar de ir dando feedback durante el proceso, durante el trayecto. En la literatura, el modo de definir hoy el feedback formativo, fíjense, básicamente hay 2 ideas que, haciendo, por supuesto, un resumen muy resumido, ¿no?, de cuál es la concepción de feedback formativo. La primera que plantea que solamente podríamos hablar de feedback formativo si lo que nosotros devolvemos a nuestros estudiantes o lo que devuelven entre pares modifica algo de lo que el estudiante piensa o del modo que ese estudiante se desempeña. Y el otro grupo de autores e investigadores plantean que este feedback formativo debería ayudarle al estudiante a que identifique dónde se encuentra, ¿no?, en qué momento del camino se encuentra. Mostrarle a dónde tendría que llegar y ayudarlo en ese tránsito, ¿no?, ayudarlo a transitar
estoy aquí, debería llegar aquí, considerando los estándares, las metas de aprendizaje. Primero ayudarlo a que tome conciencia y después ayudarlo en ese tránsito. Y eso es un trabajo muy arduo del feedback formativo y que una manera de hacerlo, y por supuesto después viene el cómo cuando tengo mucha cantidad de estudiantes, ¿no? Hay muchas estrategias hoy para pensar qué hago cuando tengo muchos estudiantes, cómo hago para dar feedback, pero una estrategia tiene que ver con los modos de conversación, cómo las conversaciones con los estudiantes se convierten en proactivas, se convierten en andamiajes para ayudar al alumno a pensar sobre lo que está haciendo, en lugar de decirle está bien o está mal. Ejemplos, les quiero dar algunos ejemplos de feedback formativo, digo, para ver que estamos pensando en un modelo de feedback. ¿Por qué digo no tradicional? Porque el feedback tradicional es un feedback básicamente informativo. Yo le digo algo al estudiante, sobre todo si está bien o está mal. El feedback formativo no es unidireccional. El feedback formativo es producto de una conversación, producto de un diálogo. Y fíjense, brindarle explicaciones en forma general al estudiante, señalando errores comunes y fortalezas encontradas. Y esto es un feedback que cuando yo no tengo tiempo de darlo individualmente, ¿cómo lo convierto en un feedback colectivo? Señalando muchas de las fortalezas y de los logros e identificando errores genéricos, sin identificar de qué alumno. Y la tarea de los alumnos es volver sobre su producción a partir de ese feedback recibido y ver cómo lo resuelven cada uno de los estudiantes. Escribir o subrayar en los textos de los alumnos, en las producciones, sin ningún comentario. Subrayar algo para que el estudiante revise lo subrayado para que él mismo encuentre qué es lo que deberían mejorar. Obviamente escribir comentarios y sugerencias. Bueno, y ahí hay como varios ejemplos. Lo que tienen en común todos ellos es que cuando yo ofrezco como docente este feedback, lo que el estudiante recibe tiene que hacer algo con eso. Y eso cambia la perspectiva porque el feedback tradicional siempre miró el pasado, miró sobre el trabajo ya hecho. Y los estudiantes con buena razón, sobre todo los de secundaria, dicen, si esto ya pasó, ¿para qué tendría que leer el feedback que me dan mis profesores? Porque efectivamente estaba hecho sobre lo pasado. Ahora, si yo invierto y digo, te escribo algunas sugerencias sobre el trabajo que hiciste ahora y quiero ver cómo modificas esas sugerencias en el próximo trabajo que vas a hacer. Estoy mirando ese feedback apostando al futuro. Obviamente, como punto de partida usé el pasado, pero me estoy orientando al futuro y eso le otorga un sentido para mí y para los estudiantes. Acá tienen otro ejemplo de feedback y este feedback entre pares. Fíjense, están los nombres de los estudiantes y están allí las metas de comprensión y esos papelitos que son post-it, la idea es que en algunos momentos de la semana cada estudiante le tiene que poner un post-it con un feedback a alguno de sus compañeros en alguna de sus tareas. Y eso está pegado siempre en la pared y entonces los días viernes cada estudiante va y quita todos sus papelitos de feedback recibidos y con eso tiene que mejorar sus producciones. Solo modo de ejemplos, por supuesto, hay muchísimos más. ¿Cómo nos ayudamos también en el feedback? Y en esto hay mucho recorrido al día de hoy, trabajando con lo que llamamos asistentes de la evaluación. Tenemos básicamente 3 tipos de asistentes de la evaluación: las listas de cotejo, pautas de cotejo, las rúbricas y los protocolos, que no nos vamos a detener, pero solo quiero mostrar una idea de cada uno de estos asistentes. Fíjense, las listas o pautas de cotejo, y esta es una de la escuela infantil, ¿no?, que no solamente tiene algunas afirmaciones, que están en general en primera persona, tiene un nivel de calidad
con las tres caritas, sino fíjense que tiene una columna para que la maestra o el maestro escriba algún comentario. Y entonces tenemos unido ahí la idea de feedback a la idea del uso de cualquiera de estos asistentes de la evaluación. El segundo ejemplo es de las rúbricas y quiero detenerme un minutito porque yo creo que estamos mal usando las rúbricas. Estamos utilizando las rúbricas casi reemplazando lo que antes era poner una crucecita por la rúbrica. Estamos tratando de hacer tan técnica la rúbrica que estamos perdiendo el sentido que la rúbrica en su origen tuvo, que fue ofrecer feedback a los estudiantes. Y entonces fíjense, acá tenemos una rúbrica, por supuesto un ejemplo, una parte de una rúbrica, donde arriba de todo tenemos las metas de aprendizaje. El alumno tiene que, para poder completar una rúbrica, tiene que tener identificada claramente qué es lo que se espera en esa meta de aprendizaje. Y abajo tenemos el comentario, el feedback de los profesores, pero también después que el profesor ofreció feedback, hay un comentario de la alumna. Lo que está marcado en verde es lo que los estudiantes marcaron como autoevaluación. Los tres primeros que están ahí son el sentido que tuvo originalmente la rúbrica, comunicar las metas a alcanzar como dispositivo de feedback, como autoevaluación y coevaluación. Y abajo lo puse más pequeño para calificar, que no está mal que si el profesor tiene que usar, necesita poner una nota, en algún momento la rúbrica le sirva para eso. Pero de ninguna manera la rúbrica puede ser que la primera columna es el máximo puntaje, la segunda es el siguiente y la última es el mínimo. Porque entonces estamos cambiando la forma, pero no estamos cambiando el fondo y el contenido. Entonces esto es como una advertencia para todos los que usamos rúbricas. Ojo con convertir esto en una herramienta absolutamente técnica y perder el sentido riquísimo que tiene el trabajo con las rúbricas. Y el tercero son los protocolos. Los protocolos, este es el protocolo más conocido. Nosotros definimos los protocolos como redes de conversaciones organizadas con la intención de que en poquito tiempo podamos ofrecer feedback a los estudiantes. Ahí tenemos el primer protocolo generado en la Escuela de Educación de Harvard por Daniel Wilson. Y fíjense que son 4 escalones, hago preguntas para aclarar, valoro alguna fortaleza del trabajo de mi estudiante, me formulo alguna pregunta, alguna preocupación y ofrezco alguna sugerencia. O este protocolo también, como verán, breve, que se llama protocolo SER, ofrecerle al estudiante un seguir haciendo algo que está haciendo bien, un empezar a hacer algo que no está haciendo y un revisar algo que efectivamente debería mejorar. Protocolo de autoevaluación, ¿qué has aprendido? ¿Cómo sabes que has aprendido? ¿Qué te ayudó a aprender? Si ustedes se fijan, son todos ejemplos cortitos, porque los docentes tenemos muchos estudiantes para ofrecer feedback. Y entonces necesitamos también instrumentos que nos acompañen. Por supuesto, tenemos otras formas de evaluar como una oportunidad, trabajar con portafolios, ¿no? Como colección de trabajos, con bitácoras, como modos de diarios de viaje. Y entonces, algunas preguntas para ir finalizando, que nos hacemos, que nos seguimos haciendo en relación al campo de la evaluación. Si las experiencias de aprendizaje que hemos diseñado permiten que cada estudiante aprenda bien esta competencia, qué necesidades no fueron cubiertas, si es necesaria que por esta experiencia atraviesen todos los estudiantes, y estamos seguros que podríamos responder que no, que hay experiencias que son buenas para algunos estudiantes y para otras serían innecesarias o deberíamos buscar otras. Si hay partes de la comprensión que la clase que yo diseñé no permitió que todos los alumnos alcanzaran, bueno.
Preguntarle a los estudiantes qué aprendieron en la clase de hoy, para nosotros también recibir feedback de ellos, ¿no? Bueno, como algunos de los ejemplos de las preguntas que nos seguimos formulando en términos de la evaluación. ¿Cómo llevamos todo esto? Yo empecé la conferencia hablando de la evaluación como una oportunidad. Y entonces me parece que es bueno pensar cómo todo esto lo llevamos al aula, ¿no? Y entonces quiero cerrar con pensar cómo llevamos todo esto al aula, ¿no? Cómo esta evaluación como una oportunidad sucede en el aula. Y algunos ejemplos. Los estudiantes revisan buenos y malos ejemplos de trabajos, por ejemplo, del año anterior, que por supuesto los traigo anónimos, y ellos los evalúan. Ellos usan las rúbricas, los criterios, para darse cuenta cuáles de esos trabajos están bien y cuáles no están bien. Ayudarlos a que identifiquen sus fortalezas y debilidades, practicar la definición de criterios. Vieron que cuando uno les da a los estudiantes, por ejemplo, a corregir producciones, son más rigurosos que nosotros. Y entonces, ejercitar con ellos esta idea de que definan criterios y que usen criterios para evaluar. Pedirles que relaten el proceso de cómo llegaron a una producción, qué hicieron, qué pasos hicieron. Pedirles que revisen sus trabajos, por ejemplo, una producción escrita en marzo y revisar otra en junio y ver qué mejoraron de la de marzo a junio y encontrar solamente las mejoras. Documentar evidencias en un portafolio, simplemente a modo de ejemplo, cómo podemos hacer que el aula sea una oportunidad para aprender. Dos cosas para finalizar. Una, la actitud del adulto para favorecer la confianza. Nosotros necesitamos que la evaluación no sea un momento punitivo, que la evaluación sea un espacio donde el alumno se sienta confiado a mostrar sus errores, confiado a decir lo que no entiende, confiado a decir lo que piensa, y no esto que Perrenú definió muy bien como el oficio de estudiante, ¿no? Que también Mafalda simpáticamente cuando dice, ¿qué quiere que le conteste, señorita? Lo que mi mamá dice que es correcto, lo que políticamente es correcto, lo que yo pienso o lo que usted querría escuchar, ¿no? Y esta, que por supuesto con humor lo dice Mafalda, digo, Perrenú escribió maravillosamente la definición de cuánto aprendemos en la escuela de oficio de estudiante, ¿no? Hacer lo que el docente supuestamente espera de nosotros. Y cómo en la evaluación no solamente importan las palabras, sino importan los gestos y las miradas. A veces un alumno que pregunta por tercera vez la misma pregunta, a veces no hace falta decirle, a veces lo miramos con gesto de desaprobación. Y estas son cuestiones que no tienen que ver con lo racional, que tienen que ver con lo actitudinal, pero que forman parte de pensar la evaluación como una oportunidad. Muchísimas gracias.